Regístrate en el canal Señora Hermosa. Los suaves rayos del sol penetraban a través de las cortinas, llenando el dormitorio de una luz cálida. Svetlana se despertó y su corazón latía más rápido por la anticipación. Hoy fue el día del tan esperado encuentro de egresados. Al abrir los ojos, Sveta vio a su marido Serga, durmiendo tranquilamente a su lado. No pudo evitar sentir una inyección de culpa cuando pensó en las emociones encontradas que se gestaban en su interior. Sveta salió silenciosamente de la cama, intentando no despertar a su marido. Se acercó a la ventana que tenía. Recordó el deleite de la juventud, la inocencia del primer amor, y luego sus pensamientos se trasladaron a Vlad, su primer amor, su corazón roto. Con un temblor nervioso en el pecho, Svetlana se dirigió al lugar de reunión de los graduados. El aire se quebró por la energía cuando los antiguos compañeros de clase se reunieron y compartieron historias de su pasado. Hasta que se detuvieron en una cara familiar. Fue. Sí, exactamente. Vlad. Se veía exactamente igual a como ella lo recordaba, con ese cabello en constante crecimiento y una cálida sonrisa. Sus miradas se encontraron y su aliento de emoción se desbordó. Se saludaron calurosamente e intercambiaron amabilidades antes de encontrar un rincón tranquilo para hablar. Sveta, fue hace mucho tiempo y como si fuera ayer. Y estás genial, como siempre, dijo Vlad, y su voz estaba llena de nostalgia. Gracias, Vladik, me alegro de verte de nuevo, respondió ella, tratando de mantener el autocontrol. Sveta y Vlad hablaron durante mucho tiempo sobre su vida después de la escuela. Todos hablaban de lo que les había pasado en los últimos años. Hablaron de sus carreras, familias, problemas que les molestan. Sveta se enteró de que Vlad está pasando por los peores momentos en el matrimonio. Igual que ella en la suya. Es difícil estar juntos, cada una de nuestras conversaciones termina en un escándalo. Admitió Vlad, y sus ojos se llenaron de tristeza y anhelo. Sveta sintió un dolor en el cuello, sabiendo demasiado bien el dolor del matrimonio en quiebra. Ella estiró la mano y tocó la suya, un gesto sencillo que hablaba de muchos. Tú no tienes los mismos problemas, Vlad. Te entiendo, yo tampoco lo tengo todo bien con mi marido. Ya casi estoy en la etapa del divorcio, dijo en voz baja. Sus miradas se encontraron y en ese momento los años transcurridos parecieron haberse derretido. Las barreras que erigieron alrededor de sus corazones colapsaron y las fuertes emociones de su pasado flotaron a la superficie. Nunca dejé de pensar en ti, en nosotros, susurró Vlad. Su voz apenas se escuchó. Pero en ese momento caótico sintió cierta claridad. Sabía que Vlad ocupaba un lugar especial en su corazón, un lugar que no había sido tocado por el tiempo. Antes de que pudiera detenerse, se inclinó y presionó sus labios contra los de él, una confesión silenciosa de los sentimientos que habían estado dormidos durante tanto tiempo. En ese mismo momento, rodeados por las voces de su juventud, encontraron consuelo en el abrazo del otro. Que están solos en su pequeño mundo y no prestaron atención a las miradas curiosas de sus compañeros. En algún siglo se permitieron ser vulnerables, sumergirse en los recuerdos. Cuando llegó el momento de separarse, intercambiaron largas miradas, sabiendo que sus caminos se cruzaron por una razón. Cuando se despidieron, una promesa silenciosa quedó suspendida en el aire. La promesa de lo que podría ser y lo que aún podría pasar entre ellos. En una ciudad tranquila, la vida se desarrollaba como una serie de acuarelas, suaves, amortiguadas, con sombras fusionadas entre sí, creando un fondo tranquilo pero melancólico para las historias que se desarrollaban en sus calles. Y en medio de este ambiente tranquilo vivía una joven llamada Svetlana. Desde muy joven en el mundo, fue conocida por su naturaleza onírica, siempre inmersa en sus pensamientos sobre el amor, la familia y la belleza del mundo que la rodea. Su corazón, puro y no manchado por las desgracias de la vida, fue golpeado por una fe inquebrantable en el poder del amor y la santidad de los labios familiares. Svetlana poseía una suave belleza que parecía irradiar desde dentro, reflejándose en los suaves rasgos de su rostro y en sus rizos dorados, que no caían sobre el fondo de una sedosa cascada. En sus ojos, la luz del cielo más brillante del verano era toda la profundidad de las emociones. Que parecía hablar de sabiduría antigua y compasión infinita.
A pesar de la sencillez de su vida, la presencia de la luz era como un rayo de sol que atravesaba las nubes, trayendo calidez y luz a los demás. Ella era la fuente de consuelo y consuelo para sus vecinos, siempre dispuesta a decir palabras amables o pedir ayuda. A medida que cambiaban las estaciones, la luz también cambiaba. La primavera apareció en sus mejillas con un suave rubor rosado, que recuerda a las primeras flores. En verano, su piel adquiría un tinte dorado bajo los suaves rayos del sol, y en otoño, sus ojos reflejaban los colores ardientes de las hojas que caían, ardiendo con calidez interior y vitalidad. Pero en realidad, la luz brillaba en invierno. Con el telón de fondo de campos nevados y árboles cubiertos de brillaba con la luz interior que iluminaba los rincones más oscuros. Su risa sonó como campanas de cristal en el aire fresco del invierno, y este sonido trajo alegría a todos los que lo escucharon. Pero lo más sorprendente de ella fue su amor por los niños. Sveta no solo sabía comunicarse con ellos, sino que los sentía, comprendía sus sueños y miedos, como si fuera uno de ellos. Desde pequeña tuvo claro que su destino está relacionado con los niños. Todas sus amigas soñaban con ser modelos o mujeres de negocios, y Sveta solo soñaba con una cosa, ser profesora. Todas las noches dedicaba tiempo a enseñar, inventar juegos y tareas para sus alumnos ficticios. Sus padres se reían de su pasión, pero estaban orgullosos de ella y siempre la apoyaron. Cuando llegó el momento de elegir una profesión, Sveta no tuvo dudas. Ingresó al instituto pedagógico y estaba feliz como siempre. Para ella, cada día era una aventura, un nuevo desafío, una oportunidad de brindarles a los niños conocimiento y amor. Pero la vida tiene la costumbre de poner a prueba incluso las convicciones más fuertes, y para Sveta estas pruebas llegaron temprano e inesperadamente. El momento de encarnar a una feliz pareja familiar, anunció su decisión de separarse. La noticia sonó como un trueno y destruyó la ilusión de perfección que había rodeado a la familia Svetlana durante tanto tiempo. El padre de Sveta, un hombre hermoso y muy carismático, decidió dejar su casa familiar para empezar de nuevo con otra mujer llamada Galina. A pesar de la aparente felicidad familiar, dentro del padre de Sveta había un vacío. Se sentía como si estuviera atrapado en una trampa dentro de su vida, deseando apasionadamente algo más grande, algo que una vez más encendiera un fuego en su alma. Y así, un fatídico día de verano, conoció a Galina, una mujer que no se parecía en nada a la que había conocido antes. Galina era la encarnación de la belleza, con una cascada de loquines dorados que brillaban al sol como hilos dorados y con ojos que brillaban con una profundidad oculta. Irradiaba energía magnética que atraía al hombre hacia sí como una mariposa a la llama. Desde el momento en que sus miradas se encontraron, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. A medida que su viaje con Galina continuaba cruzándose en un pequeño pueblo, sus primeros encuentros se convirtieron en conversaciones profundas que duraron hasta altas horas de la noche. Hablaron de sueños y aspiraciones, de miedos y arrepentimientos. Encontrando consuelo mutuo en la sociedad como nunca antes lo habían experimentado. Esta elección provocó rumores, escándalos y chismes por toda la ciudad. Pero el padre de Sveta se mantuvo indiscutible en sus convicciones, porque sabía que su corazón encontraba su verdadero hogar en los brazos de Galina. La madre de Sveta, Irina, un alma amable y amorosa, murió de pena y se perdió tras la muerte de su marido. Pero ella no cambió sus principios, por lo que a menudo se peleaba con su hija. Sveta era una niña brillante y enérgica, pero Irina era una mujer de principios estrictos y altas expectativas. Desde muy joven, inspiró a Sveta a ser importante para el orden y la perfección en todos los aspectos de la vida. Cada objeto tenía su lugar, cada superficie brillaba con el pulido y en ninguna parte se podía encontrar un solo polvo. La madre Sveta no esperaba nada más de su hija. A menudo se escuchaba cómo le recordaba a Sveta un hogar agradable, y esto es un reflejo de una mente agradable. Siempre debes esforzarte por alcanzar la perfección en todo lo que haces. Sveta, con todas sus fuerzas, intentó cumplir con los estrictos estándares de su madre. Todas las mañanas llenaba diligentemente la cama. Colocó cuidadosamente sus cosas y limpió cuidadosamente cada rincón de su habitación.
Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Irina siempre encontraba algún defecto que podía ser señalado. A medida que Sveta crecía, le resultaba cada vez más difícil mantener las expectativas de su madre. Irina no solo exigió orden y amabilidad, sino que también insistió en. Se suponía que Sveta debía hablar cortésmente, sentarse erguida y nunca alzar la voz. Se suponía que ella siempre sería la encarnación de la gracia y la elegancia. Pero su padre a menudo cortaba el entusiasmo de Irina y no ofendía a Sveta, traduciendo todo el descontento de su esposa en una broma. Por tanto, Sveta se sintió más cerca y más tranquila de su padre. Con él, podría relajarse y ser real. La dinámica familiar algo armoniosa ahora ha cambiado con la tensión y la incertidumbre. La gran casa que construyeron juntos tuvo que ser cambiada por 2 modestos apartamentos, uno para cada uno de ellos. Los sonidos de esta conmoción recorrieron el mundo de la luz, sacudieron los cimientos de su fe en el amor y la devoción. Su hijo amado en la escuela, a quien abandonó en el momento de su juventud, encontró consuelo en el abrazo de otro. Dejando a Sveta arrepentirse de su decisión impulsiva una vez aceptada. Vivir con su madre era ahora una especie de tortura para Sveta, por lo que el hecho de que ni siquiera tenía a nadie a quien acudir la deprimió aún más. El tiempo pasó, las heridas sanaron, pero las cicatrices quedaron, siendo un recordatorio constante de la frágil felicidad. Mientras Sveta estudiaba en la universidad durante los últimos años, descubrió que estaba luchando contra las consecuencias emocionales de la separación de sus padres. Las grietas en su mundo algo perfecto parecían expandirse cada día, amenazando con tragarse su ola de confusión y traición. Fue en este frágil estado que Sveta se encontró en dificultades, ante una decisión que determinó el curso de su vida futura. Sveta soñaba con una vida llena de amor y risas. Sobre crear su propia familia. Sin embargo, pasaron los años y sus sueños siguieron siendo solo sueños. Vio a sus amigos encontrar el amor, casarse y formar sus propias familias, mientras ella seguía sola. Por la noche, sus sueños estaban llenos de tristeza infinita y lágrimas insatisfechas. Y un día, el destino intervino en su vida, que también le dejó un hombre llamado Serga. Serga era un tipo trabajador. Con manos groseras y una sonrisa amable. Cuando Serga apareció en su vida, una presencia constante y confiable, una sonrisa amable y un toque gentil, Sveta vio en él la promesa de estabilidad y protección. No le apasionaba el amor, pero era una base sólida sobre la que construir un futuro. Y ella deseaba desesperadamente esto. Serga se dio cuenta de que había llegado el momento y que era hora de formar una familia. Se dio cuenta de que Sveta era una de esas mujeres que podían convertirse en buenas esposas y madres amorosas. Su cuidado fue tranquilo, sin gestos ruidosos ni confesiones de amor extravagantes. Cuando Serga le hizo una propuesta en una fresca tarde de otoño, Sveta aceptó no por amor apasionado, sino por un deseo profundamente arraigado de comunicación amistosa y estabilidad que traerá una familia. Donde solo estaban presentes sus amigos y familiares más cercanos. El aire se llenó con la dulce fragancia de las flores otoñales cortadas y los suaves sonidos de la música flotaban en el aire como una ligera brisa. Sveta vestía un vestido blanco como la nieve y un abrigo de piel esponjoso. Sus ojos brillaban con una mezcla de felicidad y emoción. Un par de meses después, una mañana clara, Sveta descubrió que estaba embarazada. En su pequeña familia, llenando el aire con un sentimiento de anticipación y asombro. El corazón de la luz se evaporó de la alegría al pensar que sería madre, mantendría la pequeña vida en sus manos y la derramaría con su propio amor. Serga también sintió un sentimiento de orgullo y felicidad al pensar que sería padre. Al ver cómo el rostro de Serga se ilumina con una mezcla de orgullo y felicidad. Sveta se dio cuenta de que había encontrado el verdadero propósito y el significado de su existencia. El niño que crecía dentro de ella era un símbolo de esperanza, una promesa de futuro, lleno de amor y risas, cenas familiares, cuentos de hadas nocturnos, sueños comunes y secretos transmitidos en susurros. Y mientras meneaba su creciente barriga, sintiendo la emoción de la vida bajo la punta de sus dedos.
Sveta sabía que finalmente había encontrado la felicidad que había estado buscando durante todo este tiempo, no en gestos grandiosos o aventuras amorosas apasionadas, sino en momentos tranquilos de la vida cotidiana, en pequeños momentos preciosos que componían su vida en común. Sveta vivía en un mundo de cuento de hadas rodeada de gafas rosas. Estaba segura de que su marido era el hombre más cariñoso y prometedor del mundo. Pero todo cambió después del nacimiento del niño. El nacimiento de Xiusa trajo a Sveta alegría y felicidad, pero también le abrió los ojos a la verdadera esencia de su marido, Sergei. De repente empezó a ver que era un verdadero holgazán, privado de perspectivas. En lugar de ayudarla con su crianza y cuidar de su hijo, prefería pasar tiempo con sus amigos o dedicarse a sus propios pasatiempos. Sveta trató de justificar su inacción, convenciéndose de que simplemente estaba cansado del trabajo o experimentando estrés, pero con el tiempo se dio cuenta de que era solo un intento de escapar de la realidad. Cerrándose en su propio mundo de gafas rosas, ignoró todas las señales de su indiferencia e irresponsabilidad. Sergei, a diferencia de Sveta, luchaba constantemente de un trabajo a otro y se veía interrumpido por ingresos aleatorios. A sus espaldas solo tenía una escuela de mecánica de automóviles, pero el diploma de mecánico de automóviles no le aportó los ingresos deseados. Durante mucho tiempo trabajó como guardia en una pequeña empresa local, el trabajo no era polvoriento y estaba bien remunerado. Sin embargo, estos ingresos todavía no eran suficientes. Sveta trabajaba como profesora en una escuela local. Su salón de clases era un lugar cálido y educativo, lleno de carteles brillantes, libros coloridos y risas de niños. Una vez de regreso del trabajo, Sveta sorprendió a Sergei en el momento en que nuevamente se olvidó de sacar al niño del jardín de infantes. Fue la culminación del momento que destruyó todas sus ilusiones. Se dio cuenta de que Sergei no solo era un hombre holgazán, sino también una persona para quien la familia no es una prioridad. Cada día, su indiferencia e indiferencia se manifestaban cada vez más. Serga no mostró interés por el mundo interior ni por los problemas del niño. Él no la ayudaba con las tareas del hogar y, a veces, incluso le causaba dificultades y decepciones adicionales. Sveta tuvo muchos escándalos con su marido por el hecho de que le faltaba dinero. Xiusa crece y no la sacarán del salario de guardia. Seriosa, ya no puedo hacer esto, dijo una vez Sveta. Tú, hija mía, casi no ves nada. No me hablas en absoluto. Todas esas esperanzas por la herencia de tu tía, ¿por qué algún día seamos ricos, y ahora qué? Vivimos en un apartamento hipotecario. Trabajo todo el día. Trabajas toda la noche y no hay dinero, por mucho que sea. Sveta, lo estoy intentando. Serga intentó justificarse. Sí, lo estás intentando, ¿pero para quién? ¿Para ti? Me da vergüenza mirar a los ojos a mis vecinos. Recibo más que tú y nuestra hipoteca es común. ¿Dónde está la justicia? Está bien, no te involucres, dijo Sergei de manera razonable. Pensemos en qué hacer. Quizás debería recibir algo de educación, ¿eh? ¿Qué educación? Eres un hombre adulto y todavía eres un guardia. No te gusta el conductor. Tampoco quieres trabajar de profesión. Es hora de crecer y comprender que no todos tus sueños se hacen realidad. ¿Qué está pasando? Sergei sonrió amargamente. El apartamento no es suyo. El auto es una chatarra vieja y no es mío. En una zona rural remota, en las tranquilas calles del pueblo, vivían los ancianos Nikolai Ivanovich y María Petrovna, la suegra y la hermana de sangre Sveta. Su hijo menor, Ilya, junto con su esposa e hijos. Se instalaron en su espacioso apartamento en un pequeño pueblo. El marido mayor, Sergei, tuvo que disfrutar de un desgaste modesto. Un día, cuando Sergei llegó a casa, encontró a su padre en casa. Hola, Seriosa. Nikolai Ivanovich lo saludó avergonzado. Papá, hola. Respondió Sergei. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ti por el procesador de alimentos. Y tú no eres como siempre. Probablemente, como siempre, de turno. Bueno, ¿dónde más? Suspiró Sergei.
Así que usted no es el único que sufre esta situación, dijo Nikolai Ivanovich. Y Liuka, él también, siempre quejándose de donde llegó. No puede sentarse en un solo lugar. Quiero ofrecerle un trabajo como vigilante en Podmoskovje. Entonces déjame ir, dijo Sergei. Estamos jurando con Svetka todos los días, ya no hay fuerzas. Y voy a seguir así al menos durante algún tiempo a partir de aquí. Bueno, está bien, estuvo de acuerdo Nikolai Ivanovich. Que así sea. Por la noche, Serga le contó a su esposa la buena noticia de que ahora tendría más dinero. No les contó a todos los detalles y no dijo una palabra sobre la visita de su padre, pero Sveta no la necesitaba. Ahora se suponía que todo iba a cambiar. Ella estuvo feliz de apoyar esta idea, por lo que se puso a vigilar algunos objetos importantes en la región de Moscú. Svetlana Stoico sufrió todos los contratiempos. Su hija, Ksiusa, fue un rayo de luz en la vida de su madre. Con su cabello ondulado y su sonrisa contagiosa, Ksiusenka trajo alegría y consuelo a su modesto hogar. Sveta quedó asombrada por los momentos que pasó jugando con su hija, viéndola crecer y aprender todos los días. Una noche, Svetlana se sentó a la mesa de la cocina y comprobó el trabajo de control de sus alumnos. Serga regresó repentinamente a casa. Estaba cansado, pero esto no molestó mucho a Sveta. Cuando aceptó que su marido trabajara como vigilante, esperó que no fuera un trabajo temporal como todos los demás. Y tal vez finalmente se trasladen de su provincia a Podmoskovje. Pero no sucedió así. Ahora Serga se comunicaba aún menos con Sveta. Pero por lo general dedicaba sus nuevos ingresos a sus pasatiempos, dejando a su esposa solo pequeñas cosas lamentables. Tendrás nietos y todavía no encuentras un lugar en la vida. Déjame en paz, dijo Sergei. Ya tengo suficiente dinero para juegos de computadora. Svetlana estaba en apuros y fue aceptada para los asuntos domésticos. Los años de matrimonio borraron el respeto inicial, dejando solo anhelo y cansancio. Lo único que los unía ahora era su hija, la favorita de Sveta. Preguntó la pequeña Ksiusa con lágrimas en los ojos. No te preocupes, querida, papá volverá pronto, le aseguró Svetlana. Sin fuerzas para soportar más el comportamiento insolente e irresponsable de su marido, finalmente decidió contarle a Sergei todo lo que piensa de él. Pero ¿cuánto puedes?, se indignó Sveta. No piensas en nosotros en absoluto. Ksiusa está creciendo y no hay dinero ni siquiera para las cosas. Es su propia culpa. Sveta lloró y se fue a otra habitación. Se dio cuenta de que su marido era una persona egoísta impenitente a la que no le importaba nada más que sus propios intereses. Pero ella no tenía a dónde ir. El apartamento estaba reservado para los tres, así que ella no podía irse y tuvo que aguantar. Por la noche, acostada en la cama, Sveta pensaba en su vida arruinada. Esperaba la felicidad y resultó que era una buena persona. Algo lamentable y miserable. Quería amor, apoyo, pero todo esto lo encontró solo en Ksiusa. Lo único que de alguna manera la calmó en esta situación fue la próxima reunión de graduados. Se suponía que tendría lugar mañana. Anticipándose, Sveta se quedó dormida bastante rápido. Bajo los rayos primaverales, que, como el chocolate con leche en la publicidad, caían hasta el cielo sobre la puesta de sol, dos figuras que caminaban junto al río llamaban la atención de los transeúntes. Una joven bien formada con cabello largo y claro, que crece con el viento, y una mujer más madura, pero igual de elegante, con la misma sonrisa cegadora. Eran Ksiusa y Sveta, madre e hija, unidas no solo por lazos de sangre, sino también por una pasión común por. Ksiusa, la graduada de la escuela, ya presentó sus documentos en el instituto pedagógico y va a caminar sobre los pies de su madre. ¡Guau! Y en la ciudad no hay nada que respirar, dijo Sveta, aspirando con todo el pecho el aire puro del río. Oh, desearía poder saludar al mar, donde las olas hacen ruido y las gaviotas gritan. ¿Y tú también? Sería bueno deshacerse de él antes de entrar. Terminas la escuela con una diferencia. Serás medallista de oro. Ksiusa suspiró. Las ganas de partir eran imbatibles,
pero en esta familia cada uno tenía sus propios sueños que quedaron solo sueños. La dinámica dentro de la familia era compleja, sus deseos llevaban a todos en direcciones diferentes. Sergei, un hombre de placeres sencillos, pasaba la mayor parte de su tiempo en las excursiones, sin dejar de ganarse un trozo de pan. Pero en su tiempo libre iba con sus padres al pueblo, su corazón siempre estuvo en este pueblo. Entre vegetación, aire fresco y vida sencilla y discreta. Soñaba con despertarse todos los días bajo el canto de un pájaro y respirar aire puro. Sergei siempre añoró el campo, los espacios verdes de su pueblo natal, donde cada rincón le recordaba la infancia y los sueños lejanos de la juventud. Durante una de sus cortas estancias en casa, discutió este tema con Sveta y Ksiusa. Acompañarlo en un viaje que fue un camino hacia su corazón. Pero su esposa y su hija no compartían su nostalgia por una vida tranquila, un jardín y un ganado en casa. Sveta y Ksiusa anhelaban velocidad y emoción. Este impresionante contraste entre sus aspiraciones y las de Sveta y Ksiusa a menudo generaba tensiones en la familia. Su familia era como dos mundos paralelos, a veces cruzándose, pero nunca. El apartamento en el que vivían juntos no era solo un techo sobre sus cabezas, sino un testimonio de sus deseos y sueños descoordinados. Mamá, pero esto es irreal. No tenemos tanto dinero. E incluso si lo hubiéramos hecho, papá empezaría a hablar de mudarnos al pueblo nuevamente. ¿Y por qué lo necesitamos? Sí, hay un aburrimiento mortal. Bueno, creo que siempre se puede encontrar dinero. Svetlana con una sonrisa en los hombros. Soy muy solicitado por mi experiencia como repertista. Y en verano llevaremos a 3 estudiantes a la vez. Ksiusa, este es tu viaje favorito. Prometo desarrollar la ruta más genial. Pero papá, dijo su hija, no nos dejará ir y no se lo diremos. Lo haremos nosotros mismos, afirmó firmemente Sveta. Conozco su sueño de un pueblo. Que vaya allí solo, para su placer. Tenemos nuestra propia vida y nuestras propias aspiraciones. Ksiusa lo pensó. Las palabras de la madre sonaron tentadoras, pero el sentimiento de culpa ante el padre no le dio paz. No lo sé mamá, pero ¿y el padre? Preguntó Ksiusa con incertidumbre. No te preocupes, él solo se alegrará por nosotros. Gritó Svetlana, abrazando a su hija. Además, pronto tendrá guardia y para entonces ya estaremos de regreso. No necesita una casa llena de mujeres. Entonces, bajo la influencia del entusiasmo de la madre, se emprendió una audaz aventura. A pesar del arduo trabajo y las limitadas oportunidades financieras, Ksiusa intentó encontrar tiempo para descansar y aventurarse. Su actividad favorita era viajar por las rutas disponibles. Exploraron las ciudades más cercanas, olvidándose de los problemas cotidianos. En el mismo centro de la ciudad, las luces bailaban como un. Entre la energía palpitante de las ruidosas calles estaba la luz, y en sus ojos se reflejaba la luz parpadeante de la ciudad. Estaba parada en la esquina de la calle y su corazón latía con anticipación mientras esperaba la llegada de su amado Vlad. Serga salió temprano en la tarde para realizar otra guardia, por lo que la mujer no perdió el tiempo en balde. Ksiusa estaba esa noche en el club nocturno de un amigo, por lo que no hubo obstáculos. Al oír el sonido del motor acercándose, Sveta se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con los de Vlad cuando él se acercó a su elegante auto negro. La sonrisa iluminó su rostro y sintió el calor cuando se apresuró a reunirse con él en el asiento del pasajero. Hola. Vlad la saludó con una suave sonrisa y sus ojos estaban llenos de una mezcla de emoción y ternura. Hola. Sveta respondió, suspirando levemente. Ella se estiró para tocar sus manos, sintiendo la familiar ola de electricidad que surgió entre ellas. Vlad conducía el coche, el motor retumbaba cuando entraban en la corriente de movimiento. El aire de la noche refrescó agradablemente la piel de la luz. Las luces de la ciudad creaban un aura fabulosa a su alrededor cuando conducían por las calles, y el mundo pasaba en una mancha borrosa de colores y sonidos. Entonces, ¿a dónde vamos esta noche? Preguntó Sveta. Su curiosidad se vio avivada por el misterioso brillo en los ojos de Vlad.
Pensé que podríamos dar un pequeño paseo por la ciudad, dijo Vlad, y el relámpago tocó las comisuras de sus labios. Quiero mostrarles un lugar, una perla escondida, que encontré recientemente. El corazón de la luz falló el golpe al pensar en una nueva aventura con Vlad. Se arrojó sobre el respaldo del asiento, el suave zumbido del auto la golpeó hasta, provocando una sensación de paz y emoción. A medida que se alejaban cada vez más de la ciudad y el paisaje se convertía en una zona rural yerma, las luces parpadeantes de la vida de la ciudad dieron paso al suave resplandor de la luna y las estrellas sobre nuestras cabezas. El aire era fresco y limpio, trayendo consigo el olor del otoño y de la tierra húmeda, lo que creaba un marcado contraste con el ruido y bullicio de la ciudad que dejaban atrás. Ya casi llegamos, dijo Vlad en voz baja e íntima. La luz sintió la creciente tensión entre ellos. El aire estaba denso por la anticipación y el deseo de unirse. Finalmente, el coche se detuvo en un claro apartado rodeado de altos árboles que susurraban los secretos de la brisa nocturna. Vlad apagó el motor. De repente el silencio fortaleció el sentimiento de cercanía entre ellos. Dijo Vlad, extendiendo su mano para tomar la luz. Salieron del coche y caminaron en la oscuridad, orientándose únicamente por la luz que penetraba entre los árboles. Salieron a un pequeño claro, inundado de luz plateada, donde había una manta extendida sobre la suave hierba y en el centro había una cesta para un picnic. Las velas centelleaban a su alrededor, arrojando una cálida luz sobre sus rostros. Cuando estaban sentados en la manta, y el mundo desapareció, dejándolos solo ellos dos en su santuario personal. Quería que esta noche fuera especial, dijo Vlad, y sus ojos se encontraron con la luz. Su mirada estaba ligeramente tensa. Quería mostrarte lo mucho que significas para mí, lo mucho que te amo. El corazón de la luz rebosaba de emociones por las palabras de Vlad. Ella estiró la mano para agarrar su rostro con las palmas, sus dedos se tocaron suavemente y siguió las líneas de sus rasgos. Yo también te amo, Vlad, susurró, su voz estaba llena de emociones, más de lo que las palabras pueden expresar, más que las estrellas en el cielo. Se inclinaron el uno al otro, sus labios se encontraron en un beso suave y tierno, que rojizamente hablaba de su amor y pasión. El mundo que los rodeaba desapareció, dejando solo el latido de sus corazones. Y cálido abrazo. Y cuando yacían bajo las mantas que parecían estrellas, aprisionados el uno en el abrazo del otro, Sveta supo que este momento, esta noche, quedará grabado para siempre en su corazón como un recuerdo de amor, belleza y conexión inextricable entre ella y Vlad. Y en ese momento nada más importaba excepto ellos dos, quienes estaban perdidos en el amor el uno del otro en el tranquilo abrazo de la noche. Vlad era conocido por su carácter suave y un corazón bondadoso, y alimentó un profundo amor por una niña llamada Sveta desde la época escolar. Su conexión siempre ha sido una comprensión inexpresable y secretos comunes, pero cuando Vlad finalmente tuvo el coraje de confesarle a Sveta sus sentimientos, ella lo rechazó en el momento de su impulsividad, aunque estos sentimientos eran mutuos. Vlad fue asesinado de pena y humillado. No podía entender cómo Sveta y su persona más cercana podría rechazar tan cruelmente su amor. La ira y el dolor crecieron en el corazón de Vlad, y juró mostrarle al mundo que podía seguir adelante sin ella. En un arrebato de indecencia, Vlad decidió casarse con otra chica, Anya, a quien apenas conocía. Anya era una chica agradable, inocente y que no sospechaba de los sentimientos encontrados que Vlad llevaba dentro. El día de la boda resultó luminoso y despejado. El sol bañaba con un brillo dorado la misteriosa iglesia, donde Vlad y Anya debían intercambiar votos. El aroma de las flores del campo flotaba en el aire, mezclado con la excitación nerviosa que se sentía alrededor de la joven pareja. Vlad estaba de pie en el altar, tenía las manos mojadas y el corazón pesado por las emociones contradictorias. Cuando Anya caminaba por el pasillo, sus ojos brillaban con nerviosa anticipación. La mirada de Vlad se encontró con la de ella, y en ese fugaz momento vio un destello de comprensión y compasión en sus ojos. La belleza simple y la calidez inquebrantable de Anya comenzaron a suavizar la determinación de Vlad, y se dio cuenta de que dudaba del camino elegido. La ceremonia se desarrolló entre almuerzos y bendiciones, pero cuando finalmente fueron anunciados a marido y mujer, Vlad se sintió abrumado por las emociones.
En ese momento de la verdad, se dio cuenta de que casarse con Annie en el mundo del mal era una grave injusticia hacia su corazón puro. El peso de sus acciones presionó a Vlad y sintió que se estaba asfixiando bajo el peso de su propio orgullo y ira. Mientras se desarrollaban las celebraciones de la boda, Vlad buscaba consuelo en un jardín tranquilo, lejos de las multitudes y la música festiva. Anja lo encontró allí y sus ojos estaban llenos de preocupación y compasión. Ella estiró su mano sin confianza, su toque era suave y reconfortante. «Vlad, ¿todo está bien para ti?», preguntó Anja suavemente. Vlad dudó si valía la pena decir la verdad o seguir ocultándola. ¿Cómo tuvo que hacerlo? ¿Seguir siendo honesto y romper el corazón inocente de alguien? ¿O torturarte a ti mismo, pero salvar los nervios de tu joven esposa? Cuando Vlad miró los ojos cristalinos de Anna, se le ocurrió la respuesta. Sí, solo un pequeño dolor de cabeza. Él respondió y sonrió. No dejes que sienta lo que siento por ella, pero ella no merece tal humillación, pensó Vlad, y regresaron juntos con los invitados. Una tarde, cuando el sol se puso en el horizonte, bañando la ciudad con una luz cálida, Sveta y Xiusa se sentaron en su acogedora sala de estar y colocaron libros de texto frente a ellas. Por las noches, después de un largo día de trabajo, Sveta se sentaba con su hija a buscar los libros de texto, la ayudaba en las lecciones y los preparaba para su ingreso al instituto. La débil atmósfera de la vida urbana se filtraba por las ventanas, creando un relajante ruido de fondo. Papá se irá en unos días. ¿Terminaste de prepararte para los exámenes, Xiusa? Sveta estaba interesada y miraba a su hija con preocupación. Xiusa sintió con un brillo decisivo en los ojos. Solo necesito revisar algunos temas más. Estoy segura de que lo haré, mamá, dijo Xiusa, y Sveta, orgullosa, miró a su hija y sonrió. De repente, tocaron el timbre. En la puerta se escucharon las voces familiares de Sveta. «Svetulia, mi buena», gritó María Petrovna, abrazando fuertemente a la novia. «Te traje un hotel, una ensalada casera, sal, mermelada». Sergei se paró en el pasillo y sonrió. Adoraba la llegada de su madre y los regalos de su pueblo. Cada vez que se acercaba el día de la llegada de María Petrovna, Sergei hervía de emoción, de impaciencia, esperando que llegara su madre. Él siempre estaba feliz cuando ella venía. Después de todo, María Petrovna siempre trajo consigo hoteles de pueblo y otros encantos, esa vida de pueblo con la que Sveta no buscaba en absoluto tener relación. Sveta no compartía en absoluto el entusiasmo de su marido. Para ella, la llegada de sus suegros no fue un acontecimiento tan feliz. Aunque María Petrovna no era la peor cuñada que se podía esperar, tenía tendencia a interferir en los asuntos de otras personas y ofrecer ofertas sin que se lo pidieran. Sviat-Kroy era una mujer con una opinión firme sobre todo y siempre se preocupó de que todos lo supieran. María Petrovna era una mujer de edad incierta, una mujer de cabello plateado, cabello gris recogido por detrás en un estricto moño y ojos azules puntiagudos a los que no se les escapaba nada. Se sujetaba el pelo como si fuera la reina del pueblo, su voz era aguda y majestuosa y las palabras se extendían por el aire como un cuchillo. María Petrovna adoraba a sus hijos más que a su vida. Para Sergei, María Petrovna era un ángel, una estrella guía en su vida. Ella no dudó en su alma, derramó sobre él amor y alabanzas, y siempre cuidó de él para que tuviera todo lo que necesitaba. A los ojos de Sergei, su madre no podía hacer nada malo y él valoraba su presencia en su vida. Sveta tenía un secreto que solo conocían su amiga y su cuñada Lena, la esposa de Ilya, y su hermano menor Serga. Hace unos años, en la graduación, Sveta conoció a su primer y verdadero amor, Vlad. Comenzaron a verse en secreto, sintiendo el fuego de la pasión. Vlad no podía considerar feliz su matrimonio, pero no iba a dejar a su esposa, aunque tampoco a Sveta. No quería destruir el matrimonio con Sergei. Tenían un contrato tan inusual que les daba placer a ambos y apoyaba su feliz estado. Con el tiempo, sus encuentros secretos se convirtieron en un romance prohibido. Ambos se encontraban en situaciones familiares difíciles, pero encontraron consuelo en la compañía del otro y entre ellos había un entendimiento silencioso. Sergei saludó calurosamente a su madre.
El aire en el apartamento se llenó inmediatamente de una energía nerviosa y bulliciosa manchada de sangre. Sveta no podía deshacerse de la ansiedad que temblaba bajo su cuchara. Las manos de María Petrovna estaban cargadas con comida enlatada, latas de verduras encurtidas y un trozo sólido de manteca casera. «Entra, mamá», invitó Serga, tomando bolsas con las azafatas. En la mesa de la cocina, María Petrovna inmediatamente comenzó a colocar sus suministros, hablando con adoración de cada frasco y cada pieza. Sveta intentó mantenerse alejada, evitando el contacto con estos encantos de la vida del pueblo. Sin embargo, esbozó una sonrisa y asintió cortésmente, mirando el presente. «Sveta, ¿por qué estás tan triste?» Sveta preguntó, ¿dije algo mal? No, mamá, todo está bien. Diala respondió a Sveta, solo un pequeño dolor de cabeza. Deberíamos calentarnos, dijo María Petrovna. Tenemos un calentador en el pueblo, lo ponemos en lugares enfermos y ayuda perfectamente. Gracias, lo resolveré yo mismo, interrumpe Sveta. La velada continuó, Sveta parecía indescriptible. Ella participaba en las conversaciones, sonreía y bromeaba, pero María Petrovna les contaba historias sobre su pueblo y noticias sobre numerosos familiares. Sergei captó cada palabra, la expresión de satisfacción adornaba sus sencillas facciones. La luz, sin embargo, se encontró inmersa en sus pensamientos y su mirada se dirigió a la ventana, donde la tenue luz proyectaba el suave resplandor del exterior. La cena transcurrió sin contratiempos. Todos estaban satisfechos y felices. María Petrovna no dejó de elogiar a su nuera, admirar su habilidad para cocinar y crear comodidad en la casa. En el momento en que Serga se disculpó por contestar la llamada, María Petrovna se volvió hacia la luz, su mirada era amable, pero desafiante. «Todo está bien, querida». «¿Estás un poco distraído hoy?», preguntó. Sveta hizo todo lo posible por encontrar las palabras adecuadas, su corazón estaba apretado por el peso de su secreto. «Estoy bien, mamá, solo estoy un poco cansada». Hablaba mal y evitaba la mirada de María Petrovna. «¿Te imaginas?», dijo Sergei, entrando lentamente en la habitación. «Me llaman para trabajar mañana. Tendrás que irte». «Sveta, tendremos que vivir juntos. Vine a visitarte durante 2 meses». Marín Petrovna suspiró. Sveta apretó los labios con disgusto. «¿Para visitar?», murmuró, y ella, enojada con su hermana de sangre, también encontró un invitado en su cabeza. Poco después de cenar, la hermana de sangre se fue a dormir a la habitación, dejando solos a Sveta y Sergei. Cuando la puerta se cerró detrás de María Petrovna, Sveta sintió como una oleada de emociones contradictorias chocaba con ella. El peso de su secreto la presionaba cada vez más. Los muros que erigió alrededor de su corazón se hicieron más altos y más fuertes. «Todo está bien», el marido se interesó cuando se quedaron solos. «Hoy estuviste un poco frío con tu madre». «Lo siento, seriosa, no quería ser grosera», dijo Sveta, acostada en la cama, solo. Simplemente estaba cansado. ¿Cansado de qué? Sergei no entendió. ¿De mi madre? Pero no, de ella no, dijo Sveta. De todo. No pudo confesarle a su marido una intriga secreta que guardó cuidadosamente durante varios años. Desde que conoció a Vlad, sus citas secretas fueron la única alegría en su vida. En el silencio de la noche, cuando Serga dormía a su lado, los pensamientos de Sveta volvieron a su primer amor. Y al capítulo no dicho de su vida, que permaneció oculto a la luz del día. En la oscuridad encontró consuelo en sus recuerdos, en los ecos del amor que, como una melodía amarga y dulce, sonaban en su corazón. Y mientras las estrellas centelleaban en el interminable cielo nocturno, la luz se prometió, hizo el voto de guardar vigorosamente su secreto, de proteger los frágiles hilos de su pasado, que ahora se entrelazaban con su presente. A la mañana siguiente, Sveta se despertó por la llamada de Lena. «Hola, mi amigo». Se estaba divirtiendo, nuestra membra ya se fue. ¿Qué? Sveta preguntó somnolienta. Es decir, ¿sabías que ella vendría y no me lo dijiste? Ella me lo dijo ayer. Ella ya estaba en tu casa. Ya veo, respondió Sveta.
Solo que ella no fue a ninguna parte. Seriosa fue llamada urgentemente a trabajar y, al parecer, decidió quedarse con nosotros. Yo tenía mis propios planes. Sí, tienes suerte, Svetik, dijo Lena con sarcasmo. Y no hables, respondió Sveta y apagó. Sveta, por eso Sveta se llamaba solo Lena. Fueron inseparables desde el momento en que se conocieron. Su conexión era tan fuerte como las raíces de un antiguo roble que se encontraba en el centro de la plaza de la ciudad. Lena era conocida por su carácter suave y su belleza sencilla, mientras que Sveta irradiaba pasión y carisma, que atraía a la gente como una llama de mariposas. Un día de primavera, cuando el sol pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, Lena y Sveta encontraron un encantador café escondido en un tranquilo rincón de la ciudad. El aroma del café recién hecho y de los pasteles calientes llenó el aire, haciendo que dos amigos y familiares entraran. Cuando se alinearon afuera de la acogedora mesa junto a la ventana, sus risas resonaron en la sala como una melodía que llamó la atención de todos los presentes. Lena y Sveta no sabían que ese día el destino había trenzado extrañamente sus hilos. En la mesa, al otro extremo del pasillo, estaban sentados dos hermanos, Serga e Ilya. Serga, el hermano mayor, tenía una elegancia tranquila y una sonrisa amable, que hablaba de sabiduría a lo largo de los años. Por otro lado, Ilya irradiaba una apariencia juvenil. El encuentro casual se convirtió en amistad y pronto en simpatía mutua. Serga no pudo cuidar de Sveta y, aunque esto la molestó, cerró los ojos. Ilya, con su energía y vitalidad inquebrantables, atrajo a Lena con él, haciéndola girar en una danza bajo el cielo estrellado. Lena se sentó frente a Sveta y sus ojos brillaron de alegría cuando le contó sobre su relación con Ilya. Sveta miraba a Lena con una mezcla de admiración y envidia. Ilya era un joven encantador, de buen corazón y una brillante sonrisa. Adoraba a Lena con pasión, algo que sentía cualquiera que los viera juntos. Desde picnics inesperados en el parque hasta miradas nocturnas a las estrellas en su balcón, Ilya derramó amor y atención en Lena de tal manera que el corazón de Sveta hormigueaba de anhelo. Como el que Lena compartió con Ilya, el amor que surgió de las heridas de lo ordinario y floreció como una flor rara en el desierto. A pesar de su envidia, la luz era preciosa para la felicidad de Lena y el resplandor sobrenatural que surgía de su amiga cada vez que hablaba de Ilya. Poco después de que Serga le hiciera una propuesta a Sveta, Ilya planeó un picnic romántico junto al río, oculto a los ojos de los extraños. Cuando el sol se puso más allá del horizonte, arrojando las sombras doradas del agua, Ilya se arrodilló ante Lena con un destello de anticipación en sus ojos. «Lena, mi sol, serás mía para siempre», susurró con voz temblorosa. El corazón de Lena ardía cuando abrazó a Ilya. Su respuesta fue un fuerte sí, que se extendió en la noche con un eco. Pasaron los años y la amistad de Lena y Sveta se convirtió en una verdadera hermandad, conectada tanto con la sangre como con el amor, como dicen. Compartieron risas y lágrimas, alegrías y tristezas, tejiendo los hilos de sus vidas en el tejido de recuerdos que resistirán la prueba del tiempo. Y, por supuesto, Sveta no podía guardar silencio sobre su relación con Vlad. Lena no la condenó, pero dijo que no entendía muy bien por qué Sveta no podía contarle todo a su marido. Sveta caminaba de un lado a otro por la sala de estar. Estaba molesta por la neblina en sus cejas. Serga estaba ocupado recogiendo cosas para el próximo turno y Sveta pensaba en las consecuencias de la visita de María Petrovna. No solo tendría que detener su propia vida, sino también los ojos vigilantes de su suegra. Sveta miró por la ventana de su acogedor apartamento el coche que pasaba y pensó. La ira y un poco de miedo hervían en su cabeza. Pensó Svetlana, expresando su enfado con un solo pensamiento. Sabía que su marido no podría ahuyentar a su madre y lo comprendía. Al pensar en ella, Sveta apretó los puños y sintió cómo crecía su ira. No podía deshacerse de la sensación de muerte inminente. Cuando llegó María Petrovna, se cernió sobre ella como una nube oscura, amenazando con violar el frágil equilibrio de la vida. Sabía que tenía que actuar con cuidado, para que su fachada cuidadosamente construida no se derrumbara. Ahora Sveta se vio obligada a cancelar la reunión con su amante.
Se encontraban a menudo cuando Serga estaba en el trabajo y ella no podía contenerse. Pero ahora todo ha cambiado. Sveta apretó los dientes y sus dedos se pusieron blancos por la tensión. Ya estaba predispuesta a la pesadilla de los 2 meses siguientes. La sangre de Sveta tenía una habilidad única. Invadir todos los rincones de su vida como una cucaracha y rastrear cada paso que da. Y no se habló de que ella pudiera seguir saliendo con Vlad en modo normal. Si María Petrovna se entera de esto, el infierno sabe lo que sucederá. En el mejor de los casos, su imagen pacífica de felicidad familiar acabará con un terrible escándalo. En el peor de los casos, por segunda vez, tendremos que compartir 2 pequeños sin él. ¿Y a dónde vamos con Xiusa? ¿Al 1? ¿En el salón? No, Dios mío, cuidado. Pensó Sveta con desesperación. Xiusa era una chica tranquila, modesta y tímida. Ni siquiera tenía a nadie todavía. A pesar de que sus encuentros con Vlad ahora eran limitados, Sveta recordaba esas veladas con su amado. Estaban tan felices juntos. No podía simplemente dejarlo y cubrirse de aburridas noches de soledad. Se encontró la solución. Su amante vendrá a visitarla cuando Sveta se vaya por unas horas. A pesar de su edad, Sveta seguía siendo una mujer atractiva y no iba a renunciar a este placer. Después del almuerzo, Sveta decidió ir con sus suegros e intentar averiguar sus planes. Quizás estaba bromeando y no iba a quedarse con ellos durante estos 2 meses. De hecho, sería lógico, ya que su nieta se está preparando para el examen de ingreso. Izquierda. Pero cuando Sveta se acercó a María Petrovna, no le dijo ni una sola palabra de conversación. Intentó cargar a Sveta con diferentes cositas. María Petrovna quedó como reemplazada. Tan pronto como su hijo cruzó el umbral del apartamento, ella pareció haber roto la cadena. Finalmente, ella respondió, por supuesto, mi pequeña, me quedaré aquí hasta el final de su guardia. Tengo cosas que hacer en la ciudad. Sveta no pudo decir nada en respuesta. En cambio, regresó a la habitación, se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. Ahora sus planes para esa noche estaban arruinados. No pudo llamar a Vlada hoy y mañana definitivamente no podrá hacerlo. Svikrov estará con ellos todo el día. Pero no fue lo peor. Pasaron los días y Sveta se dio cuenta de que caminaba sobre la hoja de un cuchillo alrededor de María Petrovna. Cada uno de sus movimientos, cada palabra que pronunciaba, se encontraba con una mirada atenta a Svikrov. Sveta se sintió prisionera en su propia casa, cayendo en una red de engaños y miedo. Ese día, María Petrovna estaba sentada en el acogedor salón de su pueblo, rodeada por un suave resplandor después del sol de la tarde que atravesaba las cortinas circulares. Ella tomó pacíficamente el té cuando sonó el timbre, lo que perturbó su paz. Sintió curiosidad, se levantó y fue a abrir la puerta. Para su sorpresa, en la puerta estaba su vieja amiga Valentina Grigorievna, que parecía un poco nerviosa. Vaya, qué agradable sorpresa. Por favor, pase, dijo María Petrovna, dejando entrar a su amiga. Valentina Grigorievna entró, sus ojos revoloteaban nerviosamente por la habitación. Marusia, tengo que decirte algo importante. Ella se sobresaltó y en su voz se percibía su persistencia. La preocupación brilló en los ojos de María Petrovna. Llevó a Valentina Grigorievna al salón. ¿Qué te pasa, mi querido amigo? Ella preguntó en voz baja. Valentina respiró hondo y vaciló antes de poder escupir. Hoy vi algo que me preocupó profundamente. Se trata de su nuera Svetka. El corazón de María Petrovna se estremeció cuando Svetlana mencionó. ¿Qué viste, Valia? Por favor dígame. Preguntó, temblando de un mal presentimiento, con una voz. Valentina Grigorievna contó cómo, mientras realizaba una tarea en la ciudad, vio a Sveta sentada en el auto junto a un hombre desconocido. Me pareció que se conocían muy bien, Masa. No fue un encuentro casual, explicó Valentina Grigorievna. Sus ojos buscaban una respuesta en el rostro de María Petrovna. La suegra sintió la oleada de ansiedad sobre ella. Sveta siempre fue obediente y dedicada a su hijo y a su familia.
La idea de que estuviera conectada con otro hombre fue como un puñal en el corazón de María Petrovna. ¿Estás segura, Valia? Quizás esto tenga una explicación lógica. Esperaba, tratando de disipar el creciente horror en su pecho. Valentina Grigorievna asintió solemnemente. Me gustaría que fuera mentira, pero yo no podía ignorar lo que vi. Tenía que decírtelo, no importa lo doloroso que fuera. En la habitación reinaba un pesado silencio mientras María Petrovna reflexionaba sobre las palabras de Valentina Grigorievna. Sintió como su mundo estaba cambiando, como de repente brillaban los cimientos de confianza y amor que ella construyó con la luz. Gracias por decírmelo, Valusa. Descubriré qué está pasando realmente allí. Con una firme resolución en su voz. La cansada Sveta fue arrastrada a casa después de otro largo y difícil día de trabajo. Su mente estaba llena de tareas interminables, plazos extremos y caos eterno, que parecía seguirla a todas partes. Sveta apenas entró en su entrada, sus piernas literalmente se negaron a subir los escalones, y la cuestión de cómo subir esos pocos pisos se volvió cada vez más relevante. Cuando finalmente llegó a su acogedor apartamento, esperaba descansar un minuto. No sospechaba que el día de repente tomaría un giro inesperado. Muchas luces asomaban por el cansancio cuando entró al apartamento, esperando descansar un poco y desplomarse fácilmente en el sofá. La puerta abierta dejó entrar la luz y se encontró con el familiar olor de su vela favorita con aroma a jazmín, que la perseguía como una sombra. Pero en lugar de encontrar consuelo en la tranquilidad de su hogar, se encontró con un espectáculo que le hizo hervir la sangre. Este es su sudor de sangre. María Petrovna rebuscaba entre sus cosas con una concentración tensa, al borde de una invasión. ¿Qué estás haciendo, María Petrovna? En la voz de la luz se escucharon notas de indignación cuando irrumpió en la sala y su cansancio fue instantáneamente olvidado en un arrebato de ira. María Petrovna se quedó helada, su rostro se puso pálido, se volvió y su rostro era una máscara de inocencia que no podía ocultar la culpa en sus ojos. Oh, Sveta, querida, solo estoy comprobando que no hayas hecho un desastre aquí, murmuró. ¿No hiciste un desastre? Preguntó Sveta de manera despreciable. Estás hurgando en mis cosas, rompiendo mi espacio personal. Debes comprender que estoy preocupada por mi hijo. María Petrovna fue picada. Debo estar seguro de que estás bien. Sveta estaba hirviendo de decepción. María Petrovna no cruzó por primera vez el límite de lo permitido, pero hoy se convirtió en la última gota. ¿Qué podría ser más importante que el respeto por mi espacio y mis cosas personales?, pensó Sveta. Se retorció, dándose cuenta de que ahora comenzará una disputa tradicional entre ella y su suegro sobre quién tiene la culpa y quién tiene la culpa. ¿Es realmente así?, respondió Sveta con sarcasmo. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa, María Petrovna? María Petrovna suspiró. La tensión en la habitación llegó al punto de ebullición. La mujer dudó antes de poder revelar el verdadero motivo de su búsqueda. Pero, por ejemplo, escuché rumores. Se encerró, captando claramente las palabras de los rumores. Sveta preguntó distantemente, ¿qué otros rumores hay? Es como si te vieran con un señor sentado en su coche. María Petrovna habló rápidamente. Sveta fue alcanzada por un trueno. Su corazón latía con fuerza cuando mencionó a su amiga. Sabía exactamente a quién se refería María Petrovna, pero no podía permitir que sus suegros violaran el frágil equilibrio de su vida. Ella entendió perfectamente lo que la amenazaba. Sveta pensaba ansiosamente en Vlad, en las reuniones secretas y en los riesgos que estaba asumiendo. Pero ella no estaba preparada para afrontar las consecuencias de sus acciones. El miedo a perder todo lo que amaba, su matrimonio, su estabilidad, su reputación, atormentaba su conciencia. Esto no es asunto tuyo, María Petrovna. Mis relaciones personales son exactamente así, personales, nada más. Los ojos de María Petrovna, celebrando, brillaron. Sabía que había lastimado a su nuera por lo que estaba viva. Oh, pero esto es asunto mío cuando se trata de mi hijo. ¿Qué opinas? ¿Lo aprobaría? Si caminabas con otros hombres a sus espaldas, es mentira, dijo Sveta.
Serga sabe dónde estuve y con quién. No lo creo, dijo María Petrovna. Voy a llevarte a agua potable, querida. Y para Ceresenka, busquemos otra esposa, quién sabe, una mujer en el mundo. Solo putas como él se juntan con establos, un hombre guapo y un gran trabajador. Y solo sabes que correr en los establos. Te estás encargando demasiado, Sveta. Toma tus cosas y vete inmediatamente. Dos mujeres se encontraban en un callejón sin salida. Sus miradas se encontraron como en una batalla. María Petrovna, una típica suegra que se entromete en los asuntos de otras personas, se negó a dar un paso atrás. No voy a ninguna parte, dijo firmemente María Petrovna. Tengo negocios aquí. ¿Qué negocio? Exigió una explicación a Sveta. Estoy aquí por asuntos de mi hijo, dijo María Petrovna. Quiero saber la verdad, qué está pasando realmente aquí y, si es necesario, proteger sus intereses. Sveta se puso de pie, enloquecida, apretando los puños. La interrupción entre Sveta y María Petrovna resonó en las paredes del apartamento, cargando con el peso de verdades no dichas y sentimientos ocultos. Sveta no podía creer que sus suegros desconfiaran tanto de ella. En el fondo comprendió que los rumores no son sonidos vacíos, pero admitirlo sería una catástrofe para su matrimonio. Escucha, María Petrovna, suplicó, son solo rumores, no puedes creer todo lo que escuchas. Solo lo creo con mis propios ojos, dijo María Petrovna, y estoy segura de que aquí algo anda mal. María Petrovna no fue tan sencilla. Ella se negó categóricamente a irse. Dijo que su negocio no estaba permitido. Continuó registrando el apartamento de Sveta, dejando tras de sí un caos total. Sveta se sintió abrumada por la sensación de incomodidad. Sabía que el cruce con su suegra era solo el comienzo de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Esta pelea destruyó todos los últimos restos de respeto y paciencia de Sveta. Decidió que necesitaba alejarse de esta familia, descansar de la humillación sin fin y disfrutar de la libertad de su propia sangre. Cariño, recoge tus cosas, nos vamos de viaje, dijo Sveta Xiusa, que acababa de regresar del ensayo y volvió a oír su voz, decidida. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Ksenia, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Vamos a visitar a mi abuelo. Es hora de cambiar la situación. Sveta respondió con un tono firme pero gentil. Sveta aceptó el trabajo en el hospital y se llevó a Xiusa, y luego llamó a su padre para pedirle refugio. Madre e hija fueron en tren a ver al padre de Svetlana. Vivía en una pequeña casa de las afueras con su nueva esposa Galina. Cuando llegaron, perdieron la sensación de paz. El pequeño y extraño pueblo, resguardado entre colinas y exuberante vegetación, parecía otro mundo, alejado de la jungla de asfalto que dejaron atrás. Con la llegada del corazón de Svetlana, la nostalgia se llenó cuando se reunió con su padre. Un hombre amable y gentil, cuyos ojos brillaban con calidez cuando abrazaba a su hija y a su nieta. El aire pareció envolverlos en un capullo de calma, aliviando el estrés y las preocupaciones que los habían perseguido durante tanto tiempo. Sveta y Xiusa estaban felices de estar en un ambiente sencillo y tranquilo, no en un pueblo, pero tampoco en una gran metrópoli. Este lugar le pareció perfecto a Sveta. Instantáneamente comenzó a recuperar sus fuerzas y a descansar de la tensión interminable. Cuando se establecieron en este ambiente pacífico, Svetlana comenzó a revelarle secretos a su padre, que guardó durante años. Se lo confesó a Vlad, su amado de la escuela, con quien se reunió en la reunión de graduación. También fue su compañero de clase, cuando los sentimientos en el corazón del mundo comenzaron a despertar. Pero cuando se casó con Serga, decidió olvidarse de Vlad y entregarle su corazón a su marido. La llama de su amor ardió durante años, escondida detrás de la fachada de su matrimonio con Serga. El hombre del que ahora finalmente se alejó. Ella estuvo feliz con él por muy poco tiempo, pero con el tiempo su relación solo empeoró y Svetlana comenzó a engañarlo con Vlad. Para su sorpresa, el padre escuchó con comprensión y compasión. En sus ojos se reflejaba la sabiduría que solo podía traer la edad y la experiencia. Estaban conectados por una conexión. Lo cual era más fuerte que las relaciones de larga data que tuvo con su madre,
una mujer cuyos modales estrictos y exigentes siempre arrojan una sombra sobre la vida del mundo. Simplemente la escucharon y apoyaron con Galina, fueron amables y cariñosos con ella, a diferencia de su propia madre, quien siempre exigió de ella un comportamiento perfecto y un orden impecable. Fue durante una de las conmovedoras conversaciones que decidieron que era hora de mirar la verdad y poner fin a esta situación que desgarraba la luz. Con el apoyo indiscutible de su padre y la mirada inocente en el rostro de Xenia, que estuvo presente durante la conversación, firmaron un tratado para liberarse de la cadena de engaños y aceptarse tal como son, sin importar las consecuencias. No podemos seguir viviendo en esta mentira, mamá. Es hora de ser honestos con nosotros mismos y con quienes amamos, dijo Xiusa, sin una gota de condena, y su voz estaba llena de convicción. Hablaron durante tanto tiempo que la tarde se convirtió en noche y las luces de la ciudad parpadearon por la ventana. Sveta descubrió que estaba huyendo. ¿Debería continuar por el camino del secreto y el engaño, arriesgando a todos por el amor prohibido? Debe elegir marcos seguros pero asfixiantes de su vida actual, sacrificando su corazón en aras de la decencia. En lo profundo de la noche, cuando la pesadez de la elección que había hecho la aplastó, Sveta se dio cuenta de que ya no podía ignorar la confusión en su alma. Tomó una decisión que debería haber cambiado el curso de su vida para siempre. Cuando finalmente logró relajarse de sus pensamientos obsesivos, decidió revisar su teléfono. Allí vio un mensaje de Vlad. ¿Dónde estás? Te he llamado muchas veces. Llámame cuando estés libre. El corazón de Sveta latía con fuerza cuando llamó al número de Vlad. Sus dedos temblaron con una mezcla de miedo y desesperación. La pesadez de los acontecimientos recientes la presionaba, asfixiándola a cada segundo. El teléfono sonó una vez, otra. En la tercera llamada telefónica, sonó la voz de Vlad. ¿Hola? Él respondió. Probablemente borré mi número nuevamente para que la esposa no viera la luz. Pensó que Vlad soy yo. Comenzó con una voz tensa por las emociones. Necesito hablar contigo urgentemente, es urgente, sabes. La curiosidad de Vlad creció al sentir persistencia en el tono de luz claro que pasó. ¿Estás bien? Sveta estaba profundamente sin aliento, ordenando sus pensamientos antes de pasar a los tormentosos acontecimientos que se habían estado desarrollando. Vlad, mi suegra María Petrovna, sabía de nosotros. Ella vino a nosotros, rebuscó en mis cosas, me culpó por serle infiel. Tuvimos una pelea y no pude soportarlo más. Tuve que irme llevándome a Xiusa. Las cejas de Vlad estaban preocupadamente cubiertas. Su mente estaba tratando ansiosamente de descifrar el caos que describió Sveta, pero ¿a dónde fuiste? ¿Dónde estás ahora? La voz de Sveta tembló mientras continuaba, fui hacia mi padre, pero él no estaba solo. Se casó con otra mujer, Galina, incluso cuando me gradué del instituto. Les conté todo y me aconsejaron que dejara a mi marido, pero Vlad, no tengo a dónde ir con Xiusa. Necesito tu ayuda. Mientras Vlad pensaba en sus palabras. Entendió la gravedad de la situación, pero su propia realidad lo golpeó como un golpe en el aire. Sveta, yo también tengo esposa e hijos, mis finanzas están al límite, yo, no puedo ofrecerle mucha ayuda en este momento. Me gustaría ofrecerte más, pero no puedo arriesgar todo lo que tengo, ¿sabes? Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Sveta cuando ella, con todas sus fuerzas, intentó contener sus emociones. Vale, te entiendo. Respirando profundamente, colgó el teléfono, sintiéndose más sola que nunca. Sveta decidió salir de su habitación hasta bien entrada la noche, sentarse junto a la chimenea y pensar qué hacer a continuación. Inesperadamente, su padre estaba ahí para ayudarla. Ambos permanecieron en silencio durante algún tiempo. Sveta no quería volver a cargar a su padre con sus problemas, por eso el crepitar del fuego fue el único sonido que perturbó el apacible silencio hasta que el padre de Sveta dejó de toser, llamando su atención. Sveta, la voz de tu padre era tranquila, pero con un dejo de indecencia. Tengo que decirte algo. Svetlana se volvió para mirar a su padre. Estaba preocupada en sus ojos. ¿Qué te pasa, papá? El padre de Sveta respiró hondo y apretó con fuerza las manos sin aliento.
Después de que le vendimos nuestra casa a tu madre, logré ahorrar algo de dinero. Aún quedaba algo de la venta, y luego. Bueno, en general, no importa. Escuchar. Recientemente compré un pequeño apartamento en nuestra ciudad. Planeaba dárselo a Xiusa para la graduación, pero ahora parece que lo necesitas más. El corazón de Svetlana no recibió el golpe y las lágrimas rodaron por sus ojos. Ella no podía creer lo que escuchó. Papá. ¿Cómo estás? ¿Es esto realmente cierto? Susurró y su voz estaba llena de alegría y gratitud. Los duros rasgos de los hombres se suavizaron en una suave sonrisa. Hija, no necesitamos mucho de Galia. Esta casa con un pequeño jardín es todo lo que necesitamos. Acabo de añadir un poco de dinero para reparaciones, pero ahora tienes un lugar donde quedarte, al menos por un tiempo. Desbordada por las emociones de la luz, abrazó a su padre, estrechándolo en un cálido abrazo. Al fondo crepitaba el fuego, proyectando sombras centelleantes en las paredes y en la acogedora habitación reinaba una sensación de completa paz. Cuando Sveta regresó a su cama, su corazón se llenó de un sentimiento de liberación y de la comprensión de que finalmente había encontrado el coraje para deshacerse de las cadenas de su pasado. Y cuando miró por la ventana al cielo estrellado. Pero sintió cómo la invadía la paz, como una ligera brisa que llevaba el peso del peso que por tanto tiempo cargó. Por primera vez en mucho tiempo estuvo rodeada del amor y la alegría de su familia. Sveta se dio cuenta de que finalmente había encontrado su verdadero lugar en el mundo, un lugar donde la honestidad, la compasión y la verdad gobernaban indiscriminadamente, abriendo el camino hacia un mañana brillante. Lleno de esperanza y oportunidades. A la mañana siguiente, el sol salió sobre la ciudad, pintando el cielo de rosa y naranja. La luz brillaba en el umbral del apartamento recién adquirido. El padre, sin embargo, se lo dio junto con Xiusa. Cuando entró en la modesta pero hospitalaria habitación, el familiar aroma de la pintura fresca envolvió sus sentimientos, las paredes estaban pintadas de un desenfadado color azul. Sveta encabezó la procesión con los dedos sobre una encimera lisa y observó los patrones de flores en las cortinas, sintiendo cómo se superponían sus olas de gratitud. Sentada en el sofá, rodeada de las voces de amor y sacrificio de su padre, Sveta cerró los ojos y disfrutó de los momentos de calma. Sabía que su nuevo hogar era más que un simple lugar para vivir. Era un símbolo de la resiliencia de la esperanza y la conexión indeleble entre padre e hija. Solo quedaba una cosa. Sveta regresó a su antiguo apartamento y dejó a Xiusa a cargo de su padre. Ella planeaba tomar tranquilamente sus cosas y las de su hija, pero cuando entró a su casa, una verdadera tormenta se desató en su interior. Su suegra, una mujer formidable con una expresión dura y una tendencia a interferir en todo en los asuntos de otras personas, la recibió refunfuñando. No queriendo soportar más la condena y la interferencia de la ira hirviente del mundo finalmente se disipó. Sin decir una palabra, se dirigió al balcón y sus pasos decididos produjeron un fuerte eco. Agarró las cosas de María Petrovna y las sacó a través de la barandilla, observando cómo caían bajo la lluvia. María Petrovna se quedó paralizada por el shock y se enjuagó la boca cuando vio sus cosas esparcidas por el suelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? María Petrovna entró en la puerta, su voz temblaba de ira. Ya basta de ti y de tus críticas, María Petrovna. No permitiré que me sigas torturando, dijo Svetlana. Finalmente, dejando una mirada de acero, Sveta abrió la puerta principal y se encontró en la calle. Fuera de aquí. María Petrovna se quedó estupefacta y su rostro se transformó en una máscara de resentimiento. Pero la resolución del mundo fue incomparable, alimentada por años de rabia e indignación. Cuando María Petrovna ordenó sus pensamientos y se apresuró a salir, la voz de la luz, cortando la tensión como un cuchillo, cedió. Y sí, tengo un amante, porque a diferencia de tu precioso hijo Seriosa, él sabe cómo tratar a una mujer. A diferencia de Seriosa, que pasa las noches pegado a su maldita computadora, jugando juegos infantiles y descuidando a su familia, él ni siquiera es capaz de mantener a Xiusa, y mucho menos a mí. Él no es un. Cuando empezó a correr el gas, Sveta encontró consuelo en la liberación recién adquirida.
Ya libre de las cadenas de las expectativas sociales y las obligaciones familiares, asumió la libertad recién adquirida con una mezcla de entusiasmo y deleite, y María Petrovna se quedó afuera, contemplando sus cosas esparcidas, sin fuerzas para recobrar el sentido. Intentó comprender la profundidad de la indignación del mundo. Sabía que tenía que decirle la verdad a Sergei, por muy enferma que estuviera. María Petrovna empezó a marcar el número de su hijo, mientras intentaba recomponerse. Tan pronto como los gons cesaron y se escuchó la voz de Sergei, María Petrovna dijo, seriosa, querida, necesito decirte algo importante. Sveta. No la mujer por la que la estás tomando. Ella se portó mal contigo y me trató terriblemente. Te mereces lo mejor, muchacho, dijo y suspiró amargamente. El mundo de Sergei se derrumbó a su alrededor cuando intentó comprender las palabras de su madre. Sintió una mezcla de ira por la traición de su esposa y el dolor de su alma. ¿Cómo pudo Sveta negarse a casarse con ellos? ¿Cómo podía ser tan cruel con su madre? Sergei decidió resistirse a Svetlana y, de alguna manera, después de haber pedido trabajo, llegó a su ciudad natal. Cuando entró en el apartamento, Sveta estaba en el salón, empacando cosas. El aire entre ellos temblaba por la tensión cuando se sentaron a hablar. Sveta, ¿es esto cierto? ¿Me engañaste?, preguntó Sergei, temblando de emoción y de voz. En los ojos de Sveta, el sentimiento de culpa brilló por un momento antes de volverse más duros nuevamente. Sí, esto es cierto. Encontré a alguien que me hizo sentir viva otra vez, respondió fríamente. Y mamá, por alguna razón tan irrespetuosa con ella, asumió demasiado. Ella fue terriblemente grosera, trepaba por todas partes, así que la eché. Serga sintió cómo lo golpeaba una ola de devastación. La mujer que amaba y en la que confiaba lo traicionó de la más terrible de todas las formas posibles. Aunque no tuvo en cuenta su propio comportamiento, el largo desprecio de su familia, la falta de voluntad para mantener a sus mujeres y la total falta de interés en sus vidas y necesidades. Pero lo más interesante fue que el propio Sergei tampoco era un santo. Sus pensamientos se perdieron en los recuerdos de Victoria, una mujer cuyo encanto se apoderó de sus sentimientos durante noches largas, solitarias y de deber. Los ecos de su pasión prohibida flotaron hasta la superficie, persiguiéndolo como una visión fantasmal. Vika había sido amante de Sergei durante muchos años. Ella conocía todos sus secretos tan bien como él. Había estado en paz con la atención compartida de Sergei durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo estuvo satisfecha con las visitas aleatorias y la estabilidad financiera que él proporcionó para ella y su hijo, un niño que se parecía mucho a su padre. Sabía que Serga no quería casarse, pero aunque tenía su parte de sus conexiones y recursos, cerró los ojos a su otra vida. A medida que los primeros días de esta doble vida se convirtieron en semanas, meses y años, Serga descubrió que la brecha entre las dos mujeres, con dos familias y dos mundos que nunca podrán coexistir en armonía. Luchó contra su sentimiento de culpa, su ira y su aspiración a una vida más sencilla, donde el engaño y la traición fueran conceptos extraños. Al no querer resistirse a los demonios que se escondían en su pasado, Sergei prefirió el silencio, enterrando su culpa bajo capas de engaño. Pero la confesión de infidelidad de Sveta fue una tortura insoportable para Serga. Por eso, tomaron una decisión que cambió sus vidas para siempre. Solicitaron el divorcio. Los días siguientes estuvieron llenos de problemas legales, trapos de papel y feroces disputas, mientras Serga y Sveta luchaban por la parte de su propiedad. Al final, el tribunal dictaminó que venderían su apartamento y dividir el dinero de su venta proporcionalmente entre todas las acciones. Con gran pesar, Sergei vio cómo el apartamento que habían comprado juntos, por el que habían pagado una hipoteca durante varios años, era vaciado, desmantelado y puesto a la venta. Pero entre las ruinas de su matrimonio arruinado, un nuevo comienzo atrajo a Sveta y a su hija Xiusa. Por una parte del dinero de la venta de ese apartamento, compraron un acogedor estudio en una buena zona de la ciudad. Svetlana, buscando consuelo en un nuevo comienzo, se mudó a un nuevo lugar, mientras que Xiusa finalmente se instaló en el mismo departamento que fue un regalo para su abuelo. Cuando el polvo se asentó sobre el pasado tormentoso,
un mundo frágil reinó en la vida de Sveta y Xiusa. El estudio se convirtió para Svetlana en un refugio, un lugar donde podía para reconstruir su vida sobre el ladrillo. Sveta estaba en el umbral de un nuevo capítulo en su historia personal, y su corazón ahora estaba más ligero y su espíritu más libre. Finalmente encontró su voz, su fuerza y su verdad, y esta vez Svetlana se dio cuenta de que finalmente era libre.